¿Qué tal, amigos? Saludos. En esta ocasión quería hablarle, ¿verdad? Saben que siempre hablamos temas que el Señor nos inspira a modo de edificación. En este caso quiero hablar un poco acerca de lo que es lo eterno versus lo temporal y la diferencia, o sea, cómo ver esto como la diferencia entre los ciclos oscuros del tiempo y los ciclos eternos de luz. Nos referimos a que en el ámbito tanto de las tinieblas como de la luz de Cristo existen unos ciclos ¿verdad? En los que tanto el enemigo como Dios operan. En el caso de Dios opera en el ámbito eterno. Para Dios no hay tiempo, pero en el caso de las tinieblas utiliza, ¿verdad?, lo que antiguamente se conocía como cronos, que es como decir una cápsula dentro de nuestro tiempo, ¿verdad?, en lo temporal humano, donde el enemigo encierra a los seres humanos bajo patrones repetitivos. Si nosotros vamos a la palabra en inglés de weekend, ¿verdad? Week tiene dos partes, el prefijo week y el sufijo end, ¿verdad? Wicca significa torcer o distorsionar el curso de, y end se refiere a un fin como destrucción o muerte. Y esto, ¿verdad? Hablamos del lenguaje porque ya hemos visto cuando hablamos en lo del lenguaje babilónico y el lenguaje de la palabra, que es Cristo, que las tinieblas utilizan el lenguaje para programar las mentes de los seres humanos en su agenda, en su propósito. Entonces, aquí, precisamente en esta palabra en inglés, tenemos que la idea del fin de semana, fíjese, en el ámbito pagano o podemos decir en el ámbito oculto, en el ámbito de la brujería, era usar el tiempo para distorsionar, para alterar o cambiar el curso de la vida de la gente, para su destrucción y para su muerte espiritual. En cambio, el cambio de conceptos en el lenguaje es una forma de hechicería o encantamiento de alta profundidad para hacer que las personas entren en el cumplimiento de una agenda oscura. El motivo de esto es que la situación o el estado de la humanidad no cambie para ser iluminados por Dios, sino degenerados espiritualmente cada vez más hasta su terminación absoluta. Los ciclos de tiempo de la oscuridad son lugares de cautividad espiritual donde la humanidad queda estancada en círculos repetitivos de maldad, de corrupción o de perversión que persisten en perdurar durante las generaciones. Las tinieblas logran este objetivo primeramente distorsionando el lenguaje, luego vuelven a formular nuevos conceptos con el lenguaje y hacen que los medios utilicen este lenguaje con este nuevo concepto para hacer que las personas entiendan la vida con esta nueva forma de ver la vida o con esta nueva perspectiva. Si las personas ven el concepto como propio, empiezan a hablarlo, a compartirlo, comenzarán a vivirlo y sin darse cuenta terminan logrando el resultado de destrucción que la oscuridad desea y repiten esta realidad por generaciones. Las Sagradas Escrituras, registran el concepto de los ciclos eternos de Dios sobre la tierra como la escalera que vio Jacob y continúa como dicho concepto hasta la aparición de Jesucristo en la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra ciclos, o sea, la palabra en hebreo para escalera significa, habla de ciclos, ¿verdad?, concéntricos. No es una... Sí, continuando con el tema que estamos tratando.
lo temporal versus lo eterno y la diferencia entre los ciclos eternos de luz y los ciclos oscuros, ¿verdad?, repetitivos de las tinieblas. Estábamos explicando que cuando nosotros vemos los ciclos concéntricos en los ciclos eternos de Dios, nos referimos a que la historia en Dios no es lineal, sino que son círculos progresivos que se tocan, ¿verdad? No con patrones repetitivos de conducta, sino que habla de la historia nueva que Dios va haciendo en la tierra a través de sus hijos, ¿verdad?, que van progresando pero no repitiendo lo mismo, sino historias de gloria que van aumentando su luz en la tierra. Entonces lo que decimos cuando hablamos de ciclos concéntricos son círculos que se intersecan en un punto, ¿verdad?, como si fuera una escalera, por decirlo así, para que usted me entienda, tipo caracol y no recta, porque así cuando nosotros entonces hablamos de la operación de tinieblas en la tierra, la operación de tinieblas es como si fuera el tiempo lineal, pero el círculo solo moviéndose en una línea recta de tiempo. Entonces ese tiempo es un patrón repetitivo de ciertas conductas, ciertas perversiones que la humanidad va viviendo. Por lo tanto, es claro que cuando nosotros vemos a la escalera de Jacob que representa a Cristo, se refiere a esta redención de los tiempos en Él para cada generación. Dios redime los tiempos, ¿verdad? Por eso nos habla en el libro de Joel, también en una forma profética, que la forma profética, el libro de Joel, el libro profético, nos habla, ¿verdad?, que Dios redime nuestro año, Dios redime nuestro tiempo, ¿verdad? Y entonces Cristo abundó también en este concepto cuando lo explicó en la oración del Padre, al final de la oración, donde dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, esta palabra siglos en la oración, siglos de los siglos, esta frase deja ver el concepto de que cada edad o de cada generación de los seres humanos por siempre disfrutará un tiempo del reino, del poder y la gloria. No tenemos tiempo suficiente, ¿verdad?, para explicar esto a profundidad, pero el reino se refiere a la manifestación de Cristo, ¿verdad?, en los hijos. El poder se refiere a la capacitación, ¿verdad?, que es Cristo en nosotros. El poder del Espíritu Santo es la sabiduría manifestada a través de sus hijos. Y la gloria, ¿verdad?, es la devolución a la sociedad, ¿verdad?, de esa historia global de Dios sobre la tierra, de esa historia como generación en la tierra. Así que estos tres periodos en el ciclo eterno de Dios representa que el reino, poder y gloria tienen fases de cumplimiento en la historia de los seres humanos. Entonces es claro que Cristo, porque es claro para Cristo que el gobierno de su Padre era para ejercerse sobre la tierra en personas, y que esto no acabaría, sino que duraría para siempre. Esto es lo que significa la oración. No significaba que las personas de carne y hueso duran para siempre, sino que siempre habrá personas que Dios va a gobernar en la tierra, y que aunque las personas mueran o fallezcan en la tierra, siempre aparecerán nuevas personas y generaciones
en las que Dios va a gobernar, y esto nunca va a terminar. Estos son los ciclos eternos de Dios, ¿verdad? Nunca va a terminar, pero no siempre va a ser la misma historia, sino que la historia va a tomar un curso progresivo de esa luz, de ese entendimiento de Dios sobre la tierra, ir aumentando. Es así que su reino, su poder y su gloria no tendrán fin, aunque la carne y la sangre sí tendrá fin. El logro de Cristo fue hacer espíritus perfectos, ¿verdad? Dice la palabra en Hebreos, describiendo a nuestro Padre, el Padre de los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, Dios es el espíritu perfecto. El hombre pudo pasar por medio de Dios de ser un espíritu imperfecto a ser un espíritu perfecto por medio de la obra del Mesías. Esto es lo que significa en estado de espíritu imperfecto. Entonces quedaron esos ángeles, ¿verdad? Que tradicionalmente llamamos ángeles caídos, ¿verdad? Que vienen a ser los demonios. Quedaron estos ángeles que no guardaron su morada, es la explicación que da la Sagrada Escritura. O sea, no guardaron la morada de Dios. En cambio, Dios escoge al hombre como su morada. Es decir, el plan que estos espíritus tenían para ayudar al hombre a ser la morada de Dios no se cumple, pero Dios por medio de su Hijo hace que el plan se lleve a cabo, tenga esa consecución final de que nosotros, los hombres, seamos la morada de Dios. Pero Cristo fue dado a los hombres para que en su espíritu tuviesen una morada entre el cielo y la tierra. Es decir, mientras estuviesen en la tierra, tendrían la oportunidad de rehacer sus espíritus en la perfección del Mesías, que el Mesías no es otra cosa que un título que nos deja ver el ser perfecto, todo Dios y todo hombre en uno solo. Es decir, la nueva creación o el nuevo hombre fue que Dios mismo se hizo carne. ¿Para qué? Para hacerle saber a los hombres que podíamos ser todo hombre, pero toda la transformación de Dios, poderla vivir mientras estamos en la tierra, establecida entonces para vivir por siempre en la tierra y en el espíritu. Así se estableció entonces que la humanidad tenga el propósito de ser establecida para vivir en la tierra por siempre y también en el mundo del Espíritu de Dios. El cielo y la tierra, habitando entonces separados, dejaron de ser, el cielo y la tierra habitando separados, dejaron de ser, ¿verdad?, en el mundo, e inició una nueva realidad en donde Cristo es la unión, donde cielo y tierra cohabitan como uno, y esto es a lo que las Sagradas Escrituras se refieren cuando dicen que su palabra no pasará. ¿Dónde su palabra no pasará? En la iglesia. La iglesia es ese lugar, es esa morada donde su palabra no pasará, porque Dios por siempre habitará en el ser humano. Entonces, su palabra o la palabra, que es la palabra viva, que es Cristo, ¿verdad?, se le dio casa, se le dio habitación para siempre en el hombre. A Cristo se le dio casa o se le dio habitación para siempre en el hombre. Este fue el plan perfecto o el propósito eterno de Dios, hacer el hombre su morada. Pero ahora entonces Cristo nunca dejará de estar en la tierra por medio de la iglesia. El cielo y la tierra nunca más estarán separados, porque la iglesia nunca dejará de estar en la tierra. Entonces este fue el secreto dado en Salmos. La tierra no será removida jamás, es decir, el planeta Tierra no será removido jamás.
Los mansos heredarán la tierra a través de Cristo. Los mansos dando a entender los justos, los que son transformados a la imagen del Mesías, los que dejan que Dios rehaga sus espíritus perfectos. Entonces el Señor llama en las Sagradas Escrituras a estos los mansos. ¿Porque en qué parte son mansos? En que dejan de tener su propia filosofía, dejan de tener su propio conocimiento para adquirir el conocimiento verdadero del Mesías, y que el Mesías los pueda hacer un nuevo hombre, ¿verdad? Según Cristo Jesús. No según ninguna otra filosofía, sino según el propósito que el Hijo de Dios vino a revelar en la tierra, que es este. Solamente por medio de Cristo el hombre es rehecho en la justicia de Dios, y Dios lo puede mirar nuevamente al agrado de su corazón. Entonces, a estos mansos, ¿verdad? Porque se dieron su propio conocimiento, su propia forma de hacer las cosas en la tierra, para hacerlo a la manera de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Entonces el Señor dio la tierra a estos hijos de los hombres, y para no quitarla nunca, Dios decidió vivir en nosotros y a través de nosotros para gobernar esta tierra que Él creó, para llenarla de su presencia, de su gloria, de su conocimiento, de su entendimiento, y que las decisiones en la tierra puedan ser como son hechas en el cielo. La iglesia es como diríamos, una palabra actualizada para que lo podamos entender. La iglesia sería como el avatar de Dios. Uno no puede vivir sin el otro. Es decir, en este concepto de los videojuegos, del multiverso, usted no puede vivir en esa dimensión si no tiene ese avatar. Pues asimismo Dios dio la tierra a los hijos de los hombres, dio la autoridad para gobernar al hombre en la tierra, pero entonces para que la justicia de Dios o el reino de Dios o los principios de Dios sean llevados a cabo en la tierra, la iglesia viene a ser ese avatar en el cual Dios puede gobernar, Dios puede habitar en esta dimensión por medio de la iglesia. Y entonces esta es la razón del nuevo hombre o del nuevo cielo y tierra nueva donde mora la justicia. Es el hombre mismo, el hombre dejándose gobernar por Dios. Así que en esta realidad Dios no puede vivir sin la iglesia, ni la iglesia puede vivir sin Dios. O sea, no es solamente que Dios no puede vivir no necesariamente sin la iglesia como cuerpo. Es decir, mucha gente puede dejar de obedecer a Dios, pero siempre va a haber nueva gente que obedezca a Dios. De eso se trata. O sea, Dios no puede vivir sin que en la tierra haya gente que se deje gobernar por Dios, porque ahí es que habita la justicia de Dios. Ahí es que depende de que este planeta Tierra continúe, ¿verdad?, en la justicia de Dios, continúe en ese plan divino. Entonces este es el verdadero multiverso de Dios, un mundo extraordinario que es Dios mismo viviendo en un mundo ordinario que es el hombre, pero que en sus hijos Dios llega, y decimos este concepto para que podamos entender, Dios llega a terraformar, es decir, Dios llega a formar su propio mundo a partir del hombre, a partir del espíritu y la mente del hombre. Es decir, Dios logra que su mundo llegue a ser hecho en el terreno de sus hijos. Entonces, alguien preguntará, yo sé que va a surgir esta pregunta y muchos lo dirán, pero muchos tildan de herejía el que Dios necesite al hombre en ese sentido. Sí, pero tú te dirás, pero entonces si llegara en la tierra un hombre
o que faltara en la tierra un hombre que obedezca a Dios, pues mire, Dios haría como hizo en la generación del apóstol Pablo. Dios había escogido los 12 discípulos. En ese periodo, ¿verdad? Los discípulos o los apóstoles se concentraron solamente en Jerusalén, y el principio de Dios que Dios le dijo a ellos, ¿verdad?, que llevaran el evangelio a toda criatura, no se estaba cumpliendo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo que hizo fue aparecerse al hombre. Se apareció a Saulo, que iba de camino a Tarso, ¿verdad?, para escoger ese hombre específicamente para que su propósito siguiera presente en la tierra. Es decir, cuando los hombres, ¿verdad?, parecen desviarse, o que el cuerpo presente, ¿verdad?, esto es lo que llamamos la verdad presente de Dios. Este es el principio que habla la Escritura cuando nos dice, ¿verdad?, que Él es la palabra viva, más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, a Dios, por medio de su Hijo, se le dio toda autoridad. Dios es el único que sí puede cambiar la mente y el espíritu de los hombres. Dios puede hacer algo poderosamente sobrenatural, de cambiar los destinos, de cambiar la voluntad del ser humano. Sí, en su plan, ¿verdad? Muchas veces, sí, claro que el hombre tiene Dios libre albedrío, pero Dios le sale al camino, Dios provoca, ¿verdad?, estos sucesos donde el hombre se choque, como nosotros decimos, con una pared y vea que Él es Dios, y vea que Él es real. De esto se trata, que van a ocurrir circunstancias en la vida de nosotros que nos detienen para que nosotros violentamente volvamos al propósito eterno de Dios, pero no con una violencia de hacernos daño, sino con una fuente de bondad, donde Dios no viene para erradicarnos, sino Dios viene para cambiar nuestro rumbo. Esto es lo que se llama que el arrepentimiento no es, escúcheme bien, no es necesariamente por voluntad humana. El arrepentimiento viene como pasó en la vida de Juan el Bautista, porque Dios irrumpió en la historia de un hombre para llamar a una nación a ese arrepentimiento. Es decir, la iniciativa del arrepentimiento no viene de nosotros, viene de Dios. Dios, ¿verdad?, se cruza en nuestro camino para tornar, para voltear el curso de nuestra vida hacia el curso que Él tiene. Y esto es lo que te quiero dejar, y no como que aunque tú dirías, pues entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? Si Dios va a salvar a uno. No, porque se trata de que en el caso de Dios, de Él es que procede la bondad, de Él es que procede la misericordia. Él es el autor de la fe. Yo sé que esto se nos hace difícil entenderlo, pero sí es así. Esto nace de Dios. Esto es una voluntad de Dios, pero el principio no cambia, de que para que alguien pueda entrar en el reino eterno de Dios, en los ciclos eternos de Dios, muchos otros necesitan, ¿verdad?, que cuando ese mensaje, cuando esa comunicación les llega a ellos poder recibir este conocimiento de Dios y ceder el conocimiento propio. Porque fíjese esto, es claro que sí, Dios apareció a Saulo, pero también, ¿dónde estaba el libre albedrío allí? En que Saulo podía decidir hacer lo que Dios le estaba apareciendo en ese momento. Fíjese que lo tumba de esa cabalgadura. Fíjese que le muestra una visión celestial, es decir, también deja a la mano del hombre el que el hombre reciba
ese deseo, esa voluntad que Dios le está presentando y corra con eso. Es decir, Dios por medio de este nuevo hombre es como decir, Dios nunca va a parar de mostrarse al hombre. Es decir, este es el misterio de la iglesia. No es que solamente Dios viva al hombre, sino que Dios recibió la total potestad de continuamente revelarse o demostrarse al hombre. Este es el reino de Dios, que Dios continuamente, de ahí en adelante, cuando Él logra esto en la cruz, Él recibe la total potestad de continuamente llamar a los hombres al arrepentimiento, de revelarse a los hombres, y mientras esta realidad esté presente, que es continuamente y nunca pasará. Eso es lo que significa, de ahí en adelante, eso es lo que significa que el cielo continuamente va a estar irrumpiendo en la tierra para darle luz a los hombres, para darle luz al entendimiento de los hombres y llevarlos a la realidad de Dios. Dios, en este caso, es lo que dice la Escritura, que Él no retarda su promesa. Él no retarda, ¿por qué? Porque la promesa es eso. La promesa no es ir al cielo, la promesa es que nosotros seamos la habitación de Dios. Esta fue la promesa del Hijo, que en Él está la fe, y en Él esta fe es sí y amén. Es Cristo, la bendición ya dada a los hombres. La bendición no era algo material, la bendición era Cristo sembrado en el corazón del hombre para que germinara, pero no es solamente que se quedara ahí, germinara y fuera este árbol de vida. Y este árbol de vida, que todas las naciones puedan sanarse con sus hojas, pero también no es sanarse solamente, es comer del fruto del árbol de la vida, para que vivan en la vida de Dios. Dios no necesita solamente que tú te quedes en la esfera de la sanidad. Dios desea que tú entres en la dimensión de la vida. Y la vida es eterna, la vida es continua. Y esa vida es a la que Dios está llamando la humanidad, los hombres, a su propósito. Así que te dejo con esta reflexión, que tú entiendas, sí, Dios dará hojas para la sanidad de las naciones, pero al que, bienaventurado el que come del árbol de la vida, porque a al que come del árbol de la vida, es que Dios le va a dar la oportunidad de sentarse juntamente con Él en su trono. De esto se trata, de que gobierne con la vida de Dios, de que esté en la posición en la que Dios está, donde sus decisiones son hechas para siempre. Así que no te conformes con menos de lo que Dios preparó para ti, porque Dios preparó que tengas una vida continua en Él, desde la tierra hasta el más allá. Y esto no pasará en la tierra. Tu oportunidad en la tierra puede pasar, pero no significa que la iglesia deje de existir. La iglesia nunca dejará de existir en la tierra, porque este es el plan, este es el verdadero significado de lo que significa, ¿verdad? Que el cielo y la tierra pasarán. Ya pasaron. La primera tierra y el primer cielo pasaron, era el primer Adán. Pero el postrer Adán, que es Cristo, este no pasará. Este nuevo cielo y esta nueva tierra es Cristo siendo la habitación en el hombre, y el hombre viviendo en él. Y por medio de esta realidad, todo el tiempo, cada generación será testigo y puede ver a Cristo para caminar a la luz de su gloria. Y en esta ciudad, por eso el libro de Revelación, en esta ciudad ya no se necesita la luz del sol ni de la luna, sino que la gloria de Dios la ilumina. La gloria de Dios. Esta es la gloria de Dios.
ser dirigidos y ser llevados por la sabiduría de Dios en el Hijo de Dios. Y para eso te llamaron, para poder tú alumbrar por los siglos de los siglos como iglesia, y que tú pases esta realidad a los hijos de tus hijos, y que esto pueda continuar como la realidad predominante sobre la tierra, y que como sociedad global nosotros podamos funcionar como fuimos predestinados y fuimos planificados desde antes de la fundación del mundo, para que la creación funcione como Dios la creó según este propósito eterno. Así que comparte, suscríbete a nuestro canal Cielo Nuevo y permite que otros también sean edificados y entren a esta realidad eterna de ser la iglesia y de ser la morada de Dios, y de vivir en esa dimensión de los ciclos eternos de luz de Dios que no pasarán. Bendiciones.